Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 41. 3 es un número mágico. Creía haberle contado a Natalia antes, y lo estaba pensando de nuevo, pero Harry sí que podría acostumbrarse. Despertar en la cama con Natalia, otra vez, fue simplemente maravilloso. No tenía mucho que ver con que Natalia se hubiera acostado con él solo con una camiseta y bragas, y aunque la camiseta era lo suficientemente larga como para cubrirle las nalgas, aunque apenas se le había subido durante la noche y ahora le cubría casi todo el torso. La parte inferior, casi 2/3 de su cuerpo, estaba cubierta solo por una pequeña y delicada prenda. Maravilloso no era realmente una palabra lo suficientemente fuerte para lo que tenía delante, increíblemente maravilloso. Vaya, su cerebro no funcionaba bien tan temprano, si es lo único que se le ocurría. Quizás era la mayor centralización del flujo sanguíneo lo que impedía que llegara a su cabeza, bueno, a la superior. Era curioso que esta fuera la tercera vez que compartía cama con una chica, y que siempre se hubiera mostrado casto. Incluso ahora, con gran parte de su trasero al descubierto, mientras ella yacía boca abajo, podía, aparentemente, acariciarlo por completo, tal vez incluso darle algunos apretones en su piel desnuda. Pero, como antes, se abstuvo de hacerlo. Ya llegaría el momento y el lugar para progresar en su aspecto físico, pero Harry no era el tipo de chico que aceptaría algo que ella no le había ofrecido explícitamente. Por mucho que le encantaría hacer lo que imaginara, simplemente se sentía mal y no sucumbiría a sus deseos más bajos. En cambio, se conformaría con la magnífica posición en la que se encontraba ahora, observando a la increíble belleza a su lado dormir, admirando lo que se veía, con la mirada fija en sus fuertes y musculosas piernas y siguiendo sus isquiotibiales hasta donde la curva de su mejilla se unía a ellas. Siempre se lo había imaginado un poco más rollizo o, digamos, más curvilíneo, pero era más una curva tonificada que redondeada. No es que estuviera decepcionado ni nada, era una vista increíblemente atractiva y no pudo evitar que su cuerpo reaccionara con naturalidad. Esto era algo que realmente no había hecho antes. Cuando estaba cerca de Fleur, incluso sin su top, no tenía la oportunidad de detenerse a contemplar el cuerpo de la joven y absorber todo lo que podía de él. Con Fleur, siempre había estado actuando, con las manos ocupadas explorando, los labios ocupados y la mirada embelesada por sus pechos, eligiendo su próximo objetivo. No es que no lo hubiera disfrutado inmensamente y que no quisiera repetirlo con Natalia en un futuro próximo, muy próximo, si tenía suerte. Esto era simplemente diferente. Era más visceral y menos físico, una forma alternativa de deleite. La mirada de Harry se fijó en su rostro al girar la cabeza. Natalia habría podido verlo ahora si hubiera tenido los ojos abiertos. Con los ojos cerrados, bostezó, levantando los brazos por encima de la cabeza. Sus labios emitieron unos adorables ruiditos mientras los ojos de la hermosa joven empezaban a abrirse. Harry sonrió. «Buenos días, Natalia», dijo suavemente y extendió su brazo para que el dorso de su mano pudiera acariciar su mejilla. Natalia se acurrucó contra el contacto y murmuró: «Qué bien». Harry lo mantuvo así durante medio minuto más o menos, y luego, al ver cómo ella disfrutaba de lo que hacía, se volvió un poco más aventurero, recorriendo su cuello, su hombro y luego su costado. No hubo reacción audible, pero la forma en que ella se abría paso y seguía acercándose a él indicaba su evidente aprobación. Harry decidió que esto había sido más que suficiente estímulo y se movió sobre sí mismo antes de girarse, quedando de lado. El brazo de Harry ahora tenía mucho más alcance, y por lo tanto acceso, para recorrer su espalda. Dejó que su mano se deslizara por su costado hasta llegar a la parte superior de sus bragas. Al descubrirlo, las usó como guía para recorrer con los dedos la mitad de su espalda, justo en la parte superior de su trasero. Harry sentía que su corazón se aceleraba, y cuanto más acariciaba su suave piel, más se excitaba. Era como si cada pocos segundos la excitación se intensificara. Su mano continuó recorriendo su espalda, subiendo y bajando, de lado a lado, y sus dedos se extendían para abarcar la mayor cantidad posible de su piel desnuda. Harry siguió subiendo las cosas poco a poco, y, casualmente, por supuesto, su camisa se le subía cada vez más gracias a sus suaves caricias. A medida que subía, se volvía aún más aventurero. Sus dedos empezaron a recorrer sus costados, intentando disimular que buscaban dónde terminaba su costado y empezaba su pecho. Intentó disimularlo pasando los dedos cerca de donde podría empezar su pecho y luego manteniéndolos en esa línea a lo largo de todo su costado. Cada vez que presionaba para encontrar ese límite, Harry juraba que la sentía contener la respiración con creciente expectación.
De lo único que estaba completamente seguro era de que, al deslizar un poco de sus dedos por la parte trasera de sus bragas, ella levantaba las caderas y presionaba contra el nuevo contacto. La oía soltar un leve gemido de decepción cuando su mano volvía a subir, pero, con la ropa puesta y sin permiso expreso, no estaba dispuesto a forzar las cosas demasiado. ¿Cuánto tiempo siguió sintiendo su cuerpo? ¿Cuánto tiempo siguió traspasando los límites? No lo supo. Continuó así, siempre con su aprobación, pero al final, sus leves gemidos y placer no fueron suficientes. Natalia se dio la vuelta y lo miró con un deseo ardiente, con la cabeza apoyada en la almohada. Lo agarró del brazo y lo colocó encima de ella. Ari tragó saliva al mirar hacia abajo. La parte inferior de seda le llegaba más abajo de las caderas, aunque solo dejaba ver la piel suave. Su trabajo anterior, el movimiento gradual de la camisa hacia arriba, la había tensado sobre el pecho. Solo la parte inferior de la curva de sus pechos había impedido que subiera. Con la parte trasera de la camisa más arriba, parecía que la parte superior intentaba subirse más y que apenas se sostenía en su lugar gracias a los refuerzos. Ari casi se lamió los labios con anticipación. Se agachó sobre ella y sintió que sus manos se extendían para explorar su cuerpo. Rápidamente se quitó la camisa para complacer mejor su deseo. Sus ojos verdes la miraron y luego se posaron en su camisa antes de volver a posarse en ella. Los movimientos que formulaban la pregunta que no se atrevía a verbalizar, pero que ansiaba desesperadamente oír, o ver, aprobación. Las manos de Natalia se posaron en el dobladillo de su camisa, cruzándolas al hacerlo. Ari sintió que el corazón le latía con fuerza. Podía ver que sus pezones estaban duros y querían asomar por debajo de la camisa. Pero no se la quitó de inmediato. Ari la miró con una mirada inquisitiva, preguntándole en silencio si algo andaba mal. Ella lo miró y un destello de preocupación cruzó su rostro, y la vacilación fue todo lo que Ari necesitaba saber. Había deseado que lo hiciera, pero tenía que ser algo que Natalia también quisiera, no solo él. La deseaba, pero solo si ella quería poseerla. Ari puso las manos sobre sus brazos y luego se inclinó, sujetándolo suavemente. Exhaló su decepción y sintió que su corazón se calmaba. La besó suavemente, empezando por el labio inferior, pasando por ambos, el superior y luego siguiendo una línea recta hacia sus orejas. Ari detuvo sus labios y susurró, «Está bien». Esperó a que ella dijera algo, que lo contradijera y cambiara el rumbo de su mañana, pero nunca llegó. Apartó sus brazos, obligándolos a soltar su camisa, y posó sus labios sobre los de ella una última vez. Ari se incorporó y la miró. Su deseo anterior se estaba desvaneciendo. El momento se había cerrado, su indecisión lo había arruinado todo. Ahora, la miraba, pero sentía como si una barrera de incomodidad los separara. Su último beso ya no igualaba la intensidad de antes. Él suspiró y se apartó, rodando y dejándose caer en la cama junto a ella. Miró al techo mientras su pecho subía y bajaba, su presión arterial bajaba y su cuerpo se normalizaba. La decepción lo invadió, después de haber estado tan emocionado. Tragó saliva y parpadeó rápidamente, intentando que su cuerpo no reaccionara a ese tipo de rechazo. Quizás había empujado demasiado rápido. Pero no había sido Natalia la que llevaba tan poco. ¿No había sido ella la que se dio la vuelta y metió las manos dentro de su camisa? Si no quería hacer más, ¿por qué se agarró la parte inferior de la blusa? ¿Por qué le permitió meter los dedos dentro de sus bragas? ¿Se había echado atrás justo cuando estaba a punto de desnudarse ante él? Ahogó un gemido e intentó convertirlo en un bostezo, aunque terminó más como un suspiro que como un bostezo normal. Rápidamente decidió levantarse y empezar a desayunar. No quería quedarse más en la cama con ella, incluso cuando su mano se posó sobre su pecho. «¿Harry?», preguntó ella, con un tono tímido e inseguro, delicado, incluso quebradizo. Él no la miró, preocupado de que su cuerpo atractivo fuera demasiado para resistirse a regresar, especialmente si se había quitado la camisa, después de la reticencia anterior. «Es hora de levantarse». «Tengo hambre», dijo rápidamente y se puso su ropa de entrenamiento, una camisa y unos pantalones, las dos prendas que le evitaba sin varita. Después de su conversación con Dumbledore anoche, quería seguir practicándolo cada segundo, pues cuanto más lo hiciera, mejor lo haría. Harry quería hacerlo hasta que la familiaridad se volviera monótona. «Está bien», su voz era aún más baja y abatida. Harry no se dio la vuelta, salió del dormitorio y se dirigió al estudio, donde solía desayunar. Llegó al escritorio, donde había 2 platos con comida y un tercero, vacío, frente a la segunda silla. Sabía que Dobby aún no había puesto la comida, ya que Natalia no estaba a punto de entrar en la habitación. Era así de eficiente.
Kudles ya estaba en la habitación, frente a su plato de carne cruda, un plato entero de carne de unos 5 centímetros de grosor. Rápidamente empezó a asar un trocito con el aliento y a devorarlo. Harry sonrió levemente. Había algo tan reconfortante en su familiar. Era tan confiable y siempre estaba ahí para él, incluso cuando estaba frustrado y un poco decepcionado. A veces le costaba asimilar que tenía un maldito dragón. Claro, era pequeña y mimosa la mayor parte del tiempo, pero si alguien la viera en el bosque prohibido, si alguien hubiera visto la destrucción de la que era capaz, reconocería la imagen del verdadero miedo, sus fauces abiertas y vueltas hacia ti, la parte posterior de su garganta encendida con el fuego que estaba a fracciones de segundo de acabar con tu lamentable existencia. Sin embargo, allí estaba ella, suya, comiendo tranquilamente sobre su escritorio. Era extraño, y su presencia lo reconfortaba muchísimo. Harry podía sentir a Kudles cuando estaba cerca de él. La miró con cariño y dejó que su comida se enfriara mientras la acariciaba y se concentraba en su presencia tranquilizadora. Harry oyó movimiento a sus espaldas y fue a saludar a Natalia con un abrazo tranquilizador. Su decepción anterior casi había desaparecido y no era como si fuera a romper con ella ni nada por el estilo. Sin embargo, no fue Natalia quien entró en la oficina. Fue Daphne. Sus ojos se abrieron cuando él entró en su espacio personal, pero cuando retrocedió, ella preguntó. «Buenos días, Harry», dijo, entrecerrando los ojos ante su extraño saludo. «¿Estás bien?» Harry retrocedió y fue a sentarse rápidamente en su silla. Se dio cuenta de que ahora había una tercera silla en el escritorio, una que debió de haberse materializado mientras observaba con cariño a Kudles. «Sí, estoy bien». «¿Por qué lo preguntas?», respondió Harry apresuradamente, preocupado por la llegada de Natalia. Daphne no solía estar allí tan temprano, ¿y qué pensaría ella? Te marchaste, poco después de que Dumbledore hiciera su teatro, apretó los labios y negó con la cabeza lentamente. ¿Qué dijo o por qué hizo eso?, preguntó sentada frente a él. Ah, solo que sabe, o sospecha, que estuve detrás de Malfoy y que estuvo mal hacerlo. Entonces, ya sabes, lo de siempre. Se encogió de hombros y se comió un bocado de huevos con el tenedor. Daphne le levantó una ceja con elegancia, esperando una aclaración sobre lo que eso significaba. Harry masticó sus huevos y los tragó antes de responder con indiferencia. Solo una amenaza de acabar conmigo, dijo, usando comillas en el aire con su mano libre. Si llego a 50 rituales, abrió la boca y metió una generosa porción de comida en ella. Daphne parpadeó, y luego volvió a parpadear. Por si acaso, lo hizo una tercera vez, con el rostro completamente inexpresivo antes de transformarse en furia latente. Te amenazó. Harry se encogió de hombros de nuevo, disfrutando de la situación. Sí, me comparó con Ridley y todo eso. Dijo que no me dejaría convertirme en un monstruo, el tercer señor oscuro en alzarse bajo su mando. Si hago demasiados rituales, aunque sea uno de más, vendrá a por mí, dijo Harry, y le pareció un poco extraño lo ligero que lo decía, incluso para sí mismo. No dudaba que Dumbledore intentaría acabar con él. ¿Y solo viniste a dormir y no te asustas por qué?, preguntó Daphne con un tono más que incrédulo. Aún no había empezado a comer. Harry volvió a encogerse de hombros, como le había pasado a Daphne esa mañana, y terminó de masticar antes de responder. ¿Qué voy a hacer? No pienso hacer 50 rituales. Así que no debería preocuparme tanto. La última frase salió como una pregunta cuando ella empezó a fruncir el ceño. En realidad, por todo lo que había leído, nunca estuvo en sus planes hacer más de 49. Entonces, ¿por qué haría, deliberadamente, un 50? Le parecía una preocupación absurda. No es que estuviera tan ansioso como para dispararse en la cabeza. No tenía un arma muggle y nunca planeó comprar una. ¿Por qué se suponía que debía preocuparse por eso también? Daphne abrió la boca para responder, pero la cerró y adoptó una expresión de consternación antes de encogerse de hombros y decir simplemente, de acuerdo. Entonces empezó a desayunar, generosamente servido por el invisible, impresionante, infalible e impecable Dobby. ¿Vale, así sin más? ¿Ni un comentario sobre Malfoy?, preguntó Harry, con la voz llena de incredulidad. Fue Daphne quien mantuvo la rutina de encogerse de hombros ante las preguntas esta vez, con humor en los ojos. No es que le hubieras dicho nada concreto y, como dijiste, nunca harías un ritual extra, así que, ¿de qué hay que preocuparse? Mantuvo su rostro estoico por unos segundos y luego comenzó a reír. Harry también empezó a hacerlo, y esta fue la escena que vio Natalia, todavía vestida solo con una camiseta, aunque esta vez era una de las camisetas limpias de Quidditch de Harry acompañada de unas bragas de seda nuevas.
La combinación era increíblemente seductora y más atrevida que la anterior, a juzgar por el rápido destello que había recibido. Natalia abrió mucho los ojos y echó la cabeza hacia atrás, sorprendida, al ver a Daphne. Pareció avergonzada por un segundo, bajando el jersey para cubrirlo un poco más, como si lo estirara, intentando conservar un poco más de su pudor. Sin embargo, de repente se detuvo, sacando la barbilla y soltándose la camisa. Natalia dio unos pasos decididos, rodeó la espalda de Ari y le giró la cabeza, agarrándole la barbilla, y luego le dio un beso apasionado en los labios. La seductora, repentinamente segura de sí misma, se dirigió a su asiento, deteniéndose al otro lado. Luego, usando parte de su práctica de bailarina, Natalia levantó la pierna por encima del respaldo, obligándola a girar sobre un solo pie y estirarla en el aire. Casualmente, fue la pierna más cercana a Harry la que se alzó, dejando al descubierto, momentáneamente, una vista increíblemente flexible y desenfadada de su entrepierna cubierta de bragas. Harry la observaba de reojo, pero cuando ella levantó la pierna, giró la cabeza por completo y sus ojos se abrieron de par en par ante la vista. Natalia se sentó como si aquello no fuera un espectáculo escandaloso y empezó a comer su yogur y granola con frutas variadas, una comida ligera pero sustanciosa. ¿Desayunas a menudo con Daphne? No la vi la última vez que dormí en casa, preguntó Natalia, y comentó con un tono que pareció demasiado informal. Harry estaba debatiendo cómo responder, pero Daphne se le adelantó, aunque no estaba seguro de si eso era algo bueno o no. No, normalmente entrena por las mañanas y yo como en el gran comedor. Hoy comí algo rápido de camino, pero parece que Dobby no cree que haya comido lo suficiente, respondió con dulzura. Harry notó que su comida era más ligera que los otros dos desayunos, pero no del todo escasa. Daphne volvió su atención hacia Harry y su mirada demasiado inocente lo preocupó. No me dijiste que el código de vestimenta aquí era solo el jersey y las bragas de Harry. ¿Sabes si estaría bien usar una tanga? Preguntó, poniéndose un dedo en la barbilla, con los ojos abiertos e inocentes, mientras la joven heredera se hacía pasar por sumida en sus pensamientos. Las prefiero muchísimo y sería mucho más cómodo estudiar aquí abajo durante horas, solo con Harry de compañía, hace un calor sofocante aquí, con la chimenea. No sabía que fuera una opción cuando tengo, muchísimo calor. Harry no sabía si gemir de frustración, porque podría estar estallando una pelea, o sonreír estúpidamente, pensando que dos chicas guapísimas podrían estar con su jersey y tanga, sin nada más. Esta última opción le daba una ligera ventaja, y se quedó allí, paralizado en su indecisión. No es un código de vestimenta, pero es cómodo. Puedes acompañarme si quieres, la desafió Natalia, retándola a quitarse algo de ropa. Harry hizo lo más inteligente. Cerró la boca y adoptó una expresión inexpresiva, de ninguna manera iba a hacer ningún comentario. Si decía con entusiasmo que le encantaría ver más del cuerpo de Daphne, Natalia podría traicionarlo. Y, si se negara, eso podría molestar a Daphne. Sinceramente, Harry estaba aprendiendo. Había ciertas circunstancias con las mujeres en las que cualquier respuesta le causaría problemas, y estaba aprendiendo a evitarlas por completo. En otra ocasión, quizás. No tengo nada debajo de los pantalones y no estoy segura de que Harry pueda soportarme solo con una camiseta, bromeó Daphne y le dirigió a Harry un guiño atrevido para darle más efecto. Está bien, entiendo que eres más joven y no estás tan desarrollada. Oh, quizás, Natalia se puso de pie, con la mirada clavada en Daphne, solo te avergüenza lo que esconde tu ropa. Casi con una mueca de desprecio, colocó los pulgares a los lados de sus caderas, presionándolos hacia abajo sobre su piel desnuda y hundiéndolos en la parte superior de la única prenda que impedía que su parte inferior quedara completamente expuesta. Lentamente, mirando a Daphne, los bajó, apenas 1 milímetro a la vez. Los ojos de Harry estaban fijos en las acciones de Natalia hasta que algo atrajo su atención. Buscó el movimiento que habían captado y vio que Daphne se había quitado la túnica y la miraba fijamente. Con el pecho al descubierto, dio 2 pasos, rodeó el escritorio y avanzó hacia Natalia como un depredador acechando. Natalia no se echó atrás y dio un paso al costado, de modo que quedó directamente frente a Daphne. Sus pulgares ya no se movían hacia abajo y, desafortunadamente en opinión de Harry, solo habían bajado los bordes de sus bragas de seda negra 1 pulgada, ni siquiera lo suficiente para afectar la altura de la parte delantera o trasera. A medida que se acercaban, Harry se puso la varita. Por mucho que fuera genial verlos pelear, o quizás perder más prendas, no quería que la situación se intensificara. Si iba a tener que acostumbrarse a esto, si se casaba con más de una chica, mejor que lo dejara.
No merecía la pena que estos dolores de cabeza se convirtieran en algo habitual. Justo cuando Daphne había dado otro paso hacia adelante, Natalia se lanzó hacia adelante y envolvió a Daphne en un abrazo, riendo y riendo. Daphne hizo lo mismo, reflejando sus acciones. Harry los miró desconcertado. ¿Qué acababa de pasar? Los dos se separaron y se giraron para mirarlo, sonriendo, sus rostros llenos de alegría y su lenguaje corporal totalmente relajado, aparte de soltar algunas últimas risitas. Daphne, con una amplia sonrisa y abrazando a Natalia, explicó. Lo planeamos, Harry. No te preocupes, dijo con dulzura, mientras Harry fruncía el ceño. Yo también estoy en contacto con Natalia y sabía que su familia la obligaría a meterse en esta situación. Hicimos este plan en secreto porque, si lo hubiera sabido, Iván podría haberlo adivinado. Harry se cruzó de brazos y los miró fijamente, con el ceño fruncido al ponerse de pie. Se amplió cuando Cuddles dejó de comer y voló para posarse en el hombro de Harry, enroscándole la cola en la nuca. La familia Pavlov quería que Natalia jurara seducirte y, a cambio de su consentimiento, financiarían la producción del ballet, alejándola así de ellos. A cambio, también les hicimos jurar que no interferirían en sus intentos de seducción. Además, la mayor concesión era que, si te enteraras, ella podría hablar de ello, aunque tendría que seguir intentando seducirte hasta que la liberaran o te casaras. Natalia jadeó y luego se veía tan eufórica, libre, feliz. Por fin. Gritó y abrazó a Daphne una vez más, dándole también un beso en la mejilla, antes de saltar hacia Harry, con la intención de abrazarlo. Cuddles soltó un chillido furioso y exhaló una breve ráfaga de fuego, deteniendo a Natalia en seco. Harry no había descruzado los brazos y, hasta el momento, la explicación no lo había tranquilizado. Harry miró fijamente a Daphne. «¿Me acabas de decir que me manipulaste, que trabajaste con Natalia a mis espaldas?» Se volvió hacia Natalia, no menos enojado, «y acabas de aceptar que intentas seducirme por orden de tus padres», espetó, intentando no dejarse vencer por la frustración. «Lo que ninguno de los dos me ha dicho es que todo ese plan es bueno para mí. Explícamelo». Natalia, que se había retirado en lugar de seguir hacia un pequeño dragón molesto y enojado, ahora parecía avergonzada e hizo una mueca ante la cruda verdad de sus palabras. «Lo siento, supongo que deberíamos haberlo hecho primero», dijo tímidamente. «Lo siento, Harry». «De verdad», añadió con énfasis. «El contrato de cortejo tiene un mecanismo para saber si, bueno, lo hacemos. Así que, si te quedas atrapado en él y luego descubren que te has aprovechado, tendrán ventaja en las negociaciones», explicó Natalia con solemnidad, con el rostro reflejando su tono, como si estuviera dispuesta a que Harry creyera y confiara en ella. «Bueno, ¿y esto?» Los señaló a ambos. Natalia tuvo la idea y quiso consultarla conmigo para asegurarse de que funcionaría. Incluyó la cláusula de poder hablar de ello, sabiendo que yo podría decírtelo, al día siguiente de su entrada en vigor, y hablamos de cómo evitar que el voto causara problemas, explicó Daphne, aunque sus palabras aún no satisfacían a Harry. «No veo cómo seguir con esto no va a ser un problema. Hay formas mágicas de saber si alguien es virgen, firme o no el contrato de cortejo», dijo Harry secamente. «¿No lo ves? Prometí intentar seducirte, no juré que lo haría, ni siquiera di un plazo. Puedo seguir intentándolo todo el tiempo que quieras, sin consecuencias por fallar. Además, no es que no quiera hacer lo que hicimos esta mañana, y más», sonrió tímidamente de nuevo, al darse cuenta de lo que acababa de admitirle, delante de otra persona. «Excepto que no tenías mucho interés en ir más allá esta mañana», señaló Harry, sin reaccionar a su anterior confesión, aunque su argumento sobre no dar un plazo era válido. Esa sería una forma efectiva de prolongar y, en esencia, invalidar el juramento. Mientras intentara, o pretendiera seducirlo, el juramento no le impondría ninguna obligación. Natalia resopló. «Intentaba asegurarme de que lo supieras, así que no quería alargar las cosas y que luego pensaras que solo lo hacía por el voto», le dijo Natalia indignada. «Con voto o sin voto, hace tiempo que quiero ir más allá de los besos», se exasperó, levantando las manos y dejándolas caer. «Eres demasiado noble y me preocupaba lo que mi familia pudiera extorsionar si dejábamos que tuvieran alguna influencia sobre ti. Solo me dejé la camisa puesta porque aún no sabías del voto». Harry exhaló profundamente. No tenía sentido emocionarse demasiado. La explicación de Natalia tenía sentido y explicaría por qué una mano quería levantarse mientras la otra sujetaba la camisa. «Mira, Harry, lo siento. No quería que se enteraran de que habíamos vuelto sus planes en su contra. Te lo dijimos de inmediato y Natalia juró que tendría cuidado antes de que yo te descubriera.
Daphne levantó las manos, ligeramente por encima de la cintura, con las palmas hacia adelante y agachó la cabeza. No pretendíamos manipularte ni nada. Solo intentamos protegerte, de verdad. Harry gruñó, satisfecho con sus respuestas, pero eso no cambió su humor para volver a ser feliz de repente. Cuddles exhaló una pequeña bola de fuego y luego se lanzó del hombro de Harry, contenta de volver a cocinar y a comer el resto de su comida, ahora que ya no necesitaba proteger a Harry. Suspiró y miró a Natalia, que estaba allí de pie, con las manos entrelazadas e inquieta. Extendió los brazos y le hizo un gesto para que se acercara. Se acercó a ella y la abrazó, acariciando su cabello con dulzura. La soltó y, con un movimiento de cabeza, le indicó que iba a terminar su comida. Gracias, dijo con sinceridad mientras volvía a sentarse y recogía sus cubiertos. Soy un poco susceptible con la manipulación y lo que se siente como traición, ofreció como explicación de por qué les había gritado. También es culpa nuestra. Podría habértelo dicho anoche o haberte metido en el asunto desde el principio, dijo Daphne, aceptando su agradecimiento, pero sin excusarse por su parte en el asunto. Podría haberle pedido a Daphne que te lo dijera. Me preocupa que nuestros libros estén monitoreados, según algunas conversaciones con mamá y papá. Natalia parecía avergonzada y arrepentida también. Harry asintió y le restó importancia con un gesto. Estaba dispuesto a ignorarlo. No se enteraría de todos los planes ni de todo lo que le afectaba. Sabía que seguiría irritado, pero decidió no dejar que eso le molestara. Aprenderían la lección o Harry descubriría que no la habían aprendido y se aseguraría de que no volviera a ocurrir. Entonces, ¿no puedo considerar la posibilidad de llegar hasta el final con Natalia? ¿Ese es el plan? A Harry no le gustaba cómo eso desbarataba la idea del ritual de virginidad. Desde que lo supo, había querido hacer suya a Natalia. Nunca dejar que nadie más se le acercara. La sola idea era algo que aborrecía, odiaba con cada fibra de su ser. Si Natalia iba a ser suya, quería que fuera todo de ella, no que estuviera en deuda con su familia. Lo mismo le ocurrió a Fleur. Si hubiera aceptado tomarla como su única esposa, Harry sabía que la tendría toda. Sería suya, completamente suya, y nunca tendría que compartirla. La familia de la Cour jamás se dignaría a considerar obligar a su hija a jurar juramentos inquebrantables para sus propios fines codiciosos. Al final, si alguien iba a ser suyo, su esposa, compañera y compañera, entonces sería completamente suyo. Si alguien se atreviera a arrebatárselo, una vez que fueran suyos, si alguien intentara controlarlos, sentirían su furia ardiente. Una Cuddles adulta sería la menor de sus preocupaciones, porque solo la dejaría darse un festín con su cadáver carbonizado. Era un anatema para él casarse con alguien que no era completamente suyo, y, sin embargo, pensar así lo hacía sentir hipócrita. Que les exigiría todo, toda su lealtad, toda su magia, todo su ser, y, sin embargo, al mismo tiempo, les pediría que aceptaran compartirlo. Pero eso no era del todo cierto. En cierto sentido, el obvio, lo compartirían. Al mismo tiempo, no era tan obvio. Harry les daría a cada uno de ellos todo de sí mismo, recibirían cada fibra de su ser. Los amaría con todo su ser, los cuidaría como si fueran lo más preciado del mundo. Cada uno, individualmente, recibiría eso. Era curioso como siempre había pensado en tener solo una esposa, un par de hijos, con suerte uno de cada género, y luego ir a trabajar en un empleo normal, haciendo cosas como cortar el césped y cuidar los parterres, para tener una de las casas más bonitas de la cuadra. Era algo que había nacido de un deseo retorcido de demostrar que Vernon y Petunia estaban equivocados. Harry había querido demostrarles que podía hacer lo mismo que Vernon, pero mejor. Había deseado una esposa mejor que Petunia, más bonita, más exitosa y con un hijo de cada sexo, algo que Petunia se resistía a admitir que había deseado y no había logrado. Su único propósito para formar una familia era el anhelo de tener algo que había anhelado desesperadamente de niño, algo que la familia Dursley se había asegurado de que nunca tuviera. Le había costado una larga conversación con Horace comprender que algunas de sus visiones del mundo eran fruto de una infancia infeliz. Hablaron de que Harry no era un mugle, de que no debía ser alguien que solo aspirara a ser normal, adecuado o común y corriente. Él era Harry Potter, un joven extraordinario con la capacidad de cambiar el mundo mágico. Entonces, ¿por qué se limitaría, por qué dejaría que su futuro lo definieran mugles que eran ejemplos repugnantes de seres humanos? Horace había hablado con él hasta que empezó a comprender que su visión del mundo, al crecer, no era necesariamente correcta. Que su madre había sido un poco como él, competitiva y quería superar a su hermana.
Horace tuvo que, con ella y ahora también con Harry, señalarle que basar sus metas en las deficiencias de los demás era intrínsecamente incorrecto. Esto era algo que todavía estaba tratando de asimilar. En realidad, estaba pensando lo contrario, dijo Daphne, interrumpiendo sus pensamientos. La cabeza de Harry se levantó de golpe, completamente perdido. ¿Qué? Bueno, la influencia que esperaban obtener sobre ti es un arma de doble filo, dijo Daphne con la sonrisa que él sabía que significaba problemas para alguien, a menudo para él, por haber pasado mucho tiempo juntos en la cámara. Los Pavlov creen que el contrato te atrapará y que podrían manchar tu reputación al amenazar con romper el noviazgo y revelar a la prensa que ustedes dos habían tenido intimidad. Tiene el potencial de convertirse en un escándalo, manchando tu reputación para siempre, explicó Daphne. Lo reflexionó y vio un problema. Pero ellos romperían las negociaciones, no yo. Harry señaló que si iban a intentar convertirlo en un escándalo, sería mucho peor si él era quien rompía las negociaciones. Su plan podría tener un punto débil. Harry podría ir a la prensa y decirles que quería casarse con Natalia y que serían ellos quienes romperían, no él. Natalia dejó escapar un suspiro y se enfurruñó, guardando silencio, lanzándole a Harry una mirada de disculpa y volviéndose hacia Daphne, esperando que ella respondiera. La mirada de Daphne se suavizó al devolverle la mirada a Natalia, y le hizo un leve gesto de asentimiento antes de responder. Ya habrían filtrado que hacías exigencias irrazonables, sabiendo que primero la habías arruinado, considerándola una mercancía en mal estado para futuras perspectivas. ¿Pero con mi palabra contra la de ellos? ¿Con su reputación contra la mía? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Era escéptico de que manchara tanto su reputación si ocurría lo peor. ¿No te parece creíble que una celebridad adolescente se enamore de una chica guapa y no pueda contenerse? ¿Que a la prensa no le gustaría cubrir un escándalo así? Incluso si publicaras una entrevista con la verdad, algunos pensarían que mientes, que solo intentas controlar los daños o, al menos, que hay algo más en la historia, replicó Daphne con facilidad, para gran disgusto de Harry. Frunció el ceño, no a ella, sino a su irritación con toda la situación. Bien, espetó con petulancia, aún insatisfecho con ceder a los bien razonados argumentos de Daphne. Entonces, ¿cuál es la jugada? No lo hicieron solo para conseguir este resultado. No, no lo hicimos, Daphne esbozó una sonrisa enigmática, pero Natalia podría estar bajo juramento de ayudar a su familia antes que a ti, y no lo explicaré en su presencia. No había malicia en su voz hacia Natalia, ni rencor. Así eran las cosas. Harry asintió y vio que Natalia no estaba molesta ni ofendida. Extendió la mano y le frotó el hombro a Daphne. Harry miró la hora rápidamente y se dio cuenta de que la mañana se le escapaba y que tendría que retomar su día enseguida. Aunque estaba frustrado, había pasado una noche agradable con Natalia. Su presencia lo tranquilizaba tras las acciones de Dumbledore en el gran comedor. No era nada que su entrenamiento de hechizos no pudiera quitarle de la cabeza. XXXXXXXXXXXX, si había algo más que liberar su frustración y mejorar sus habilidades con la varita, gracias a la constante práctica de hechizos, era que le permitía tener tiempo a solas para pensar. Permitía que su mente funcionara en piloto automático mientras el resto de sus funciones cerebrales se dedicaban a divagar y reflexionar, como su mañana con Natalia y Daphne. Había una incógnita en juego, una que no le convencía. ¿Qué tramaba Daphne? Llevaba tiempo conspirando con Natalia, a un nivel que él no sospechaba. Y ahora incluso pasaba tiempo con Fleur. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué tramaba? Harry también había averiguado más sobre Hermione. Lo que Patricia había descubierto era cierto. Alguien los había financiado. Estaban en una situación financiera mucho mejor, tras haber vendido su bufete en Inglaterra y haber comprado otro en Estados Unidos. Habían tenido una transferencia sin contratiempos y Hermione vivía en casa con ellos, en lugar de estar fuera casi todo el año. Hermione también estaba bien establecida, disfrutaba de una escuela a la que no le importaba su estado de sangre y estaba en un programa con un plan de estudios especializado para nacidos de mugles, enseñando materias mugles y mágicas simultáneamente, lo que le permitía perseguir ambos mundos. Habían intercambiado una carta cada uno. Harry se había disculpado por reaccionar así, por esconderse y no seguir siendo amigos, por no aclarar las cosas entre ellos. Harry había escrito su carta primero y Horace se encargó de que el profesor de pociones la entregara discretamente. Harry ya había recibido una respuesta. Hermione les había explicado que alguien se había puesto en contacto con sus padres y les había informado detalladamente sobre lo ocurrido en la última guerra de sangre. En concreto, sobre cómo casi todos los hijos de Mugles habían abandonado el país.
Había una explicación de por qué ser la mejor amiga del hombre que siempre sería blanco de ataques, desde el escarnio público hasta el asesinato, y ser hija de Mugles la convertiría en un blanco más vulnerable, ahora y para el resto de su vida. Que ya casi la había matado un troll, que se había visto involucrada en un altercado que resultó en la muerte de un profesor, que la había petrificado la suerte, en lugar de una muerte instantánea, y que casi le habían chupado el alma unos dementores, por no hablar de jugar con el tiempo. Hermione se había visto obligada a confesar todo esto y sus padres le habían prohibido seguir siendo amiga de Harry mientras su vida estuviera en peligro o hasta que alcanzara la mayoría de edad. En su única carta, le había pedido que no le escribiera. Hermione había hecho un trato con sus padres. Lo evitaría y ellos le permitirían quedarse en el mundo mágico, y lo cumplirían, incluso si ella deseaba lo contrario. No había sido una carta fácil de leer. Se había apresurado a alejarse de ella. Aunque tenía defectos, había algo con lo que podía contar. No habría dividido sus lealtades. Hermione era su amiga desde el incidente del troll. Aunque a veces se había enfadado con ella, eran tropiezos normales en una amistad o momentos en los que ella había hecho algo que creía que lo beneficiaría, como el incidente de la saeta de fuego McGonagall. Había arriesgado su vida por su padrino, y aunque hubiera pensado que él había puesto su nombre, no habría revelado sus secretos ni le habría dado la espalda. Pero esa era la Hermione del pasado. No la que tendría que renunciar a sus padres y ahora era amiga de él. Sería genial tener su perspectiva sobre las cosas, sobre Daphne, sobre Natalia, sobre Fleur. Harry suspiró, era hora de volver a charlar con Daphne y ver si podía encontrarle sentido a algo. Hola, dijo Harry mientras entraba nuevamente al estudio. Daphne estaba sentada en su silla habitual leyendo. Ella levantó la vista y dijo, «Oye, cerró el libro, ¿terminaste con tu entrenamiento?», preguntó cortésmente. «Sí, ¿te tomas un descanso o vas a leer un poco más?». Había días en que estaba demasiado absorta en el trabajo como para charlar, pero a menudo, cuando estaba aquí, sí que pasaban un rato charlando, desde tonterías hasta charlas como la que estaban a punto de tener. «Ya terminé». «Y deberíamos hablar», dijo Daphne con calma mientras se acomodaba para sentarse frente a él. Harry fue a reunirse con ella junto a la chimenea, en lugar de sentarse detrás del escritorio. Los dos sillones eran más cómodos para sentarse y leer. Natalia no sabe, ni la familia Pavlov lo sabría, sobre el ritual de virginidad. Sí, y no veo por qué no, dado que todos los demás rituales que has hecho han funcionado correctamente, y al hacerlo antes del contrato, la pone de nuestra parte, estará en deuda contigo, no con su familia. Era extraño cómo los dos estaban sentados junto al fuego, hablando de rituales y sexo como si no fuera gran cosa. Harry se sentó en su silla y reflexionó sobre sus palabras antes de pronunciarlas en voz alta. Si lo entiendo bien, el ritual nos casará a Natalia y a mí, haciendo la mía por arte de magia, dijo el mundo con un tono posesivo que le provocó una agradable sensación en el cuerpo. Harry tamborileó con los dedos sobre el reposabrazos. ¿Sospechas que la tienen bajo juramento de trabajar siempre para la familia Pavlov ante todo?, preguntó con la cabeza inclinada. Sí. Si su juego es presión pública, entonces no pueden obligar a Natalia a jurar que fuiste tú y podría hacer una entrevista conjunta contigo, dijo sonriendo con suficiencia. Parece un buen plan. ¿Te importa si se lo comentamos primero a Horace, Kyrus y Patrice?, preguntó Harry, sin dudar de que a ella le parecería bien. Papá ya lo sabe. Le informé anoche, cuando supe que te reunirías con Iván y Natalia, le informó Daphne. Espero que les haya informado a los otros dos y pronto les contaremos qué piensan al respecto. Harry asintió. Muy bien, ¿había algo más de lo que quisieras hablar? La forma en que ella había dicho que quería hablar antes le hizo pensar que definitivamente era así. Daphne se inclinó hacia adelante, levantándose del cojín y deslizando el trasero hacia atrás antes de inclinarse hacia Harry. Mi padre llevaba tiempo queriendo hacer esto, pero lo he postergado porque quería ser yo quien lo hiciera. Sus ojos armonizaban con su tono solemne, su rostro duro, como tallado en piedra. Esta mañana, mientras Natalia y Daphne hablaban, Harry presentía que había algo más en juego, algo que desconocía. Había sido parte de lo que lo había provocado y lo había dejado incómodo. Padre ha sido un aliado incondicional desde que te conoció, incluso antes de que estuvieran en contacto, había estado buscando formas de frustrar a la familia Malfoy, ya que tener un futuro Greengrass en deuda con ellos era menos que ideal. Harry controló sus rasgos y la miró fijamente, no estaba seguro de a dónde iba esto, pero ciertamente había una fuerte preparación para lo que ella quisiera. Desde que empezamos a trabajar juntos, he trabajado para tu bienestar. Harry la miró con escepticismo y ella corrigió su afirmación.
Para nuestro beneficio. Sabes que he estado hablando con Natalia desde hace algún tiempo, sabes que he pasado tiempo con Fleur, sin embargo, no sabrías que he estado tratando de pasar tiempo con Fleur durante mucho tiempo. Cerró los ojos por un segundo y se alisó la ropa. He estado trabajando para crear un ambiente donde tanto Natalia como Fleur sean mi esposa, dijo Daphne lentamente y sin inflexión. La verdad es que no fue difícil convencer a Natalia. Esperaba un destino peor, y creo que te ama, o casi. Harry estaba seguro de que su rostro reflejaba sorpresa. Si lo entendía bien, Daphne había intentado emparejarlo con otras dos chicas y reclamar su lugar. De hecho, esto podría ser una proposición descarada. Fleur, sin embargo, Fleur ha sido difícil. No fue hasta que le informaste que no te casarías solo con ella que hizo algo más que tolerar educadamente mi presencia, complaciendo mis intentos, ya que ambos somos aliados tuyos. Había cierto disgusto en sus palabras, un tono suave que casi se pasó por alto si Harry no hubiera estado observando y escuchando atentamente. Pero últimamente ha estado dispuesta a hablar conmigo, sus ojos se iluminaron y adoptó una postura que prácticamente gritaba. Sé algo que tú no. ¿Sabías que tuvo una cita hace poco? Harry apretó los dientes, intentando contener su reacción visible e inmediata ante esa declaración. Sin embargo, la sangre le ardía en las venas, la ira le corría por las arterias mientras su ritmo cardíaco se aceleraba con la frustración y los celos. No, no había oído eso, intentó responder Harry con naturalidad. Daphne, o bien lo vio claro o bien supo lo suficiente como para comprender su reacción. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. No te preocupes, Harry, no tienes nada de qué preocuparte, dijo con tono condescendiente. Harry sintió que le habría dado una palmadita en la mejilla si hubiera estado a su alcance. No le gustó, pero guardó silencio, sin reaccionar a su provocación. Fue a Hogsmeade con el hermano mayor de Ron Weasley. Lo conoces, ¿verdad? El consumado rompemaldiciones y el pícaro y atractivo exdelegado, William Weasley. Daphne hizo una pausa. Disfrutaba irritándolo, desestabilizando su mente. Harry se esforzó mentalmente por mantener una respiración lenta, tranquila y pausada, respirando nasalmente, mientras su cavidad torácica se expandía y contraía a su antojo, sin más. Estaba seguro de que le ardían los ojos mientras su maldita mente traidora le recordaba todas las maneras en que Bill había coqueteado con Fleur, cómo la había deseado y cómo podría haber obtenido ventaja consolando a una Fleur angustiada. Tenía los dedos fuertemente apretados en el sillón y miraba fijamente a Daphne. Me los encontré y observé discretamente cómo William se esforzaba al máximo. Era encantador y tenía muchas historias que impresionaban. Si no te estuviera persiguiendo, Harry, sería un buen partido. Alto, fuerte, tanto física como mágicamente, y con una vida impresionante hasta el momento. Un joven que ha triunfado, proveniente de escasos recursos y que ya está amasando una buena suma. Para entonces, Harry ya había recuperado el control. La miraba fijamente, esperando a que fuera al grano. Su jueguecito no iba a dar más resultados. No le impresionaba en absoluto esta táctica, y si ella esperaba cortejarlo, este no era el método adecuado. Iba a intentar evitar que cometiera un error. Había planeado interrumpirlo si parecía que se estaba aprovechando de ella, pero pronto descubrí que no era necesario. Le dedicó una leve sonrisa que irradiaba calidez y tranquilidad mientras se inclinaba hacia la derecha en la silla. La primera vez pensé que fue solo sorpresa, como si no se hubiera esperado que él fuera tan directo, pero pensándolo bien, no estaba bien. Una joven como Fleur estaría acostumbrada a un contacto casual como ese, negó con la cabeza. No, no fue eso en absoluto. La segunda vez que William rozó su mano con la suya, Fleur se apartó definitivamente tras un breve contacto. Tras el tercer intento, terminó, Fleur se retrajo en sí misma y la conversación se volvió forzada. Aparté mi atención de ellos. Ya había visto suficiente y sabía lo que iba a pasar. Con su relato terminado, se produjo un breve silencio amistoso. Harry formuló la pregunta que le ardía en los labios. ¿Qué sentido tenía decirme eso? ¿Acaso era solo para irritarlo y molestarlo? Sin duda, dejaba claro que no había superado a Fleur y demostraba que la idea de que otro hombre la poseyera le hacía querer arrasar el mundo a su alrededor, aplastar, destruir y profanar a cualquiera dispuesto a intentar arrebatarle lo que deseaba que fuera suyo. Fleur no te ha superado. Aún quiere estar contigo, y cuando la encontré llorando en silencio de vuelta al carruaje de Beaux Batons, por fin pude avanzar un poco con ella, le informó Daphne sin rodeos. No voy a delatar lo que me contó, pero tuvimos una buena charla y deberías hablar con ella.
Puede que sea un poco lioso, todavía está enfadada contigo, pero si la quieres a tu lado, y solo Merlín sabe cuánto tiempo la has lamentado, lo harás. Harry frunció el ceño, preguntándose si sería tan simple como Daphne había sugerido. Consideró la indirecta de Patricia y las palabras de su esposa. Pero todo eso me lleva de nuevo a mi punto original, volvió a centrarse en sí misma. Te he cuidado, he hecho mucho, cuando me lo has pedido y también cuando no, y he sido pura lealtad. Harry asintió. Ella se había tomado mucho tiempo para contribuir a su causa. Daphne incluso actuaba como su asistente personal últimamente, con su fácil acceso para comunicarse con Kyrus, además de su ayuda con el correo y los rituales, entre muchas otras cosas. Sabes del contrato y que podemos modificarlo para cumplirlo, en lugar de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Eso siempre fue algo que el bando Greengrass no quería reconocer. Si Harry no lo cumplía, en algún momento, un heredero negro y una hija Greengrass cumplirían con los requisitos de edad y tendrían que casarse, pero eso no era una garantía en la siguiente generación. Sé que me encuentras atractiva y me gustaría formalizar nuestra relación de una forma u otra. Ya sabes que 2 matrimonios extranjeros perjudican tu posición aquí. Al igual que sabes que cimentar una alianza Greengrass-Black Potter crea un triunvirato fuerte. El apellido Black aún conserva poder y riqueza, el apellido Potter respeto y fuerza, y mi familia, perspicacia para los negocios y un grupo de asociados que nos apoyan. Sus palabras fueron mesuradas y la atmósfera de estar sentada allí, frente a él, parecía más una presentación de negocios que cualquier otra cosa. Eres atractiva, Daphne, increíblemente atractiva, era más bien un eufemismo que otra cosa. Era considerada la estudiante más guapa de Hogwarts. Tú y tu familia han sido leales y muy serviciales. Nos llevamos bien y. Pero, eso, suficiente. A Harry le costó mucho decirlo, pero lo maldijo en el proceso. Pero simplemente se sentía extraño. Natalia y él se habían sentido atraídos y habían salido juntos. Fleur había coqueteado con él sin parar y finalmente actuaron impulsados por su mutua atracción. Pero Daphne y él habían bailado un poco el uno alrededor del otro, pero no había habido nada verdaderamente romántico entre ellos. Había sido incómodo. Se darían la mano si él aceptaba salir con ella después de esto. Eso no era todo lo que iba a decir, Harry, dijo Daphne con la voz tensa y el rostro demacrado. Si hacemos esto, si aceptas modificar el contrato, quiero ser la primera en hacerlo. Los ojos de Harry casi se salieron de sus órbitas y su sorpresa ocultó el pensamiento irónicamente humorístico que se había preguntado antes si esto estaba conduciendo a una proposición descarada. ¿Por qué? ¿Por qué querrías eso? Harry se esforzó por ordenar sus pensamientos, con la mirada fija en su blusa. Seguro que tienes una idea, Harry, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Tu magia está alcanzando su punto máximo de inestabilidad. Eres poderoso y darme algo valioso, que yo te dé algo valioso, es simbólico. Demuestra intención de que me elijas a mí sobre ellos. Que hay más en nosotros que química, como amigos, y que ambos nos sintamos atractivos. La boca de Harry estaba ligeramente entreabierta, ya sea por las imágenes mentales de la chica frente a él teniendo intimidad con él, o por la audacia de sus palabras, no estaba seguro, ni le importaba. No estoy segura de lo que has leído, de lo que Salazar te ha enseñado, pero sé lo que he leído. Y él cree que nuestras acciones y la magia están intrínsecamente ligadas. Que lo que hacemos se convierte en parte de quienes somos. Que nuestra mente instruye a nuestro cuerpo, que nuestra mente desea la magia, y que los tres, mente, cuerpo y magia, se mantienen en armonía. Lo miró sin impresionarse. Harry lo ignoró. A ella no le gustó que se hiciera el tonto, aunque sabía perfectamente por qué lo quería, y formuló la pregunta que iba a usar para desviar su atención mientras pensaba en ello. Sé que no tengo que ser virgen para hacer el ritual de virginidad con Natalia, pero ¿no sería más efectivo así? ¿O si hiciera el otro con Fleur, suponiendo que me aceptara? Murmuró esto último, pero supuso que Daphne lo habría oído. Se burló de inmediato. Si el ritual lo requiriera, o si lo modificara de alguna manera, Salazar lo habría detallado. No creo lo contrario ni por un segundo, y tú tampoco, dijo con las cejas levantadas y los brazos cruzados justo debajo del busto. Además, sería mejor que practicaras primero, para que puedas concentrarte en no arruinar el ritual. Harry levantó los brazos en señal de rendición. Sé que nunca les he dado una respuesta directa y debería hacerlo pronto, tuvo que hacerlo, si la suposición de Apolline era cierta. Sé que quizá no alcance los estándares de belleza de una Bella, prefiriéndose a Fleur, y no tengo acento extranjero, Harry. Tampoco puedo, por ahora, igualar su habilidad con la varita ni sus calificaciones sobresalientes.
No había nada de rencor en sus palabras, solo una reflexión sincera al destacar los atributos que Fleur portaba. La familia Greengrass no puede igualar el prestigio de los Delacour. No tenemos la peligrosa reputación de la familia Pavlov, y yo no soy la fruta prohibida, una que pueda cautivarte con movimientos corporales elegantes y expertos. Daphne se envolvió hacia la familia Pavlov y Natalia. Ahora podía sentir la tensión, que ella había dicho todo esto con el propósito de lo que fuera que viniera después. Pero eso no significa que no podamos ser beneficiosos. Ya conoces el valor de nuestra administración. Llevas aquí 4 años y sabes que no hay nadie más hermosa que yo en este castillo. Se levantó y se ajustó la ropa, convirtiéndose en la imagen de la perfección. Daphne dio un paso hacia él y se inclinó para quedar a su altura mientras buscaba en el bolso que ahora estaba justo a su izquierda. Sospechosamente, él tenía una vista privilegiada de su escote, aunque no estaba vestida de tal manera que pudiera ver mucho. Se levantó y se ajustó la túnica, cerrándola, ocultando su pecho. Piénsalo, Harry, y dame tu respuesta. Se giró en el acto y dio medio paso atrás antes de detenerse bruscamente. Mantuvo los pies plantados hacia adelante, pero giró el cuerpo para mirarlo, permitiéndole ver su perfil. Oh, dijo, aunque a Harry no pareció sorprenderle de verdad, quizá quieras esto. Daphne giró sobre sus talones y se dirigió directamente hacia Harry, con un brillo depredador en la mirada. Al llegar a su lado, se agachó, quedándose a su altura, y le puso la bolsa en el regazo. Pero su cuerpo no dejó de descender cuando sintió que ella colocaba la bolsa sobre sus muslos. Antes de que Harry comprendiera lo que hacía, los labios húmedos de Daphne ya estaban sobre los suyos, besándolo con fuerza y profundidad. Sus suaves labios masajeaban los suyos, inertes, su aroma invadía su nariz y, antes de que pudieran besarla, ella interrumpió el beso. La hermosa morena se levantó rápidamente y retrocedió 2 pasos, fuera del alcance de Harry. Parecía bastante satisfecha consigo misma mientras lo miraba fijamente, tras haberlo pillado desprevenido con su beso. Y Harry, no olvides que tengo más que mi belleza. Puedo ser muy útil. En cuanto las palabras salieron de su boca, salió de la habitación a toda prisa. Harry la miró fijamente mientras salía de la habitación, con sus caderas hipnóticas balanceándose mientras se iba. Abrió la bolsa y encontró una nota en la parte superior. Acosar, no te preocupes, ya le quité la mancha. Pensé que te gustaría verlo con tus propios ojos. La sala única es bastante imponente. Es el tipo de lugar donde una chica podría aceptar una propuesta de matrimonio. Piénsalo, ¿quieres? Tuya, si quieres que lo sea. Daphne Greengrass frunció el ceño al mirar el papel y luego metió la mano en la bolsa, queriendo ver qué contenía. Sintió que sus dedos agarraban el frío metal y sacó el ligero objeto. Al principio, se quedó perplejo, preguntándose qué era. Parecía un tocado ornamentado. ¿Una tiara antigua? Sus dedos rozaron su superficie y encontraron una inscripción. El ingenio sin medida es el mayor tesoro del hombre.